¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Zen no Shikara, en el cual les vamos a estar mostrando todas las compras de los mangas de junio. Ya les debíamos material sobre este desde aquel unboxing que hicimos en abril, pero les vamos a estar mostrando todo lo que hicimos en junio y algunas cosas de abril y de mayo, que no fue mucho, fue poquito, porque anduvimos también en la TusoCon, que por cierto habíamos subido un video en esa visita a la TusoCon y lamentablemente la tuvimos que dar de baja por un reclamo un tanto absurdo, pero les vamos a estar platicando qué onda. Pero queremos mostrarle todas las compras que hicimos, pues en su gran mayoría en Panini, todo lo que llegó a la colección, porque este 2025 queremos hacer una gran colección. En diciembre también vamos a hacer todo el recopilatorio de lo que se compró en este 2025, pero bueno, vamos a darle para no entretenerlos más. Yo soy Toño Vázquez de Zen no Shikara. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha, diríamos acá en México. Vamos a ver cada una de las cosas que se compraron aquí en Zen no Shikara para acrecentar la colección. Pero antes les quiero platicar que en abril pasado estuvimos en la TusoCon haciendo algunas comprillas, cositas que no podíamos estar grabando tanto porque había muchísimo ruido, no teníamos el micrófono adecuado. Hoy la verdad es que ya podemos hacer nuestros videos con mejor calidad, sobre todo para que ustedes lo disfruten. Y compramos algunas cositas. El detalle es que subimos un video que se hizo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho corazón, y ocupamos en algún momento la inexperiencia que tenemos en el YouTube en ese momento, un fragmento de unos 5 o 7 segundos sobre un concurso del Ichiban Kuji en Japón de el tema de Ranma y medio. El detalle es que ese pequeño dato, nada más que subimos como para ilustrar de qué va el juego, pues recibió una denuncia de copyright y no fue siquiera que nos quitaran nos dieron oportunidad de quitar ese pedacito del video, sino que demandaron bajar todo el video. YouTube nos pidió bajarlo de inmediato y tuvimos que hacerlo. El detalle es que no tuvimos una copia de dicho video, así es que nomás les estoy platicando algo que pusimos y ya no tenemos ni siquiera la copia en la cual editamos. Pero en ese momento lo que pudimos obtener fueron las tarjetas, estas Dragon Ball Card Game de Fusion World de Dragon Ball Daima. Son unas tarjetas hermosas de Dragon Ball. La verdad es que me gustó mucho. No soy tanto de hacer las compras de cartas, pero sobre todo Dragon Ball Daima es algo que me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que me gané en ese famoso concurso de Ichiban Kuji? Por 300 y tantos pesos nos ganamos una toalla de Ichiban Kuji que no he abierto, para que vean que lo dejamos para ustedes. No he abierto la toallita de Ranma. Es esta. Está hermosa. Viene pues directamente desde el concurso de Japón. Y es algo que tuvo un costo alto, aproximadamente unos 15, 17 dólares el tiro. Otro que compramos fue esta de Dragon Ball. Esta ya no fue en concurso, esto ya lo venden aparte. Eso sí, ya por lo regular, como ya son pasados, pues son unos 50, 60 pesos los que se pagaron por esta toalla de Dragon Ball. Asimismo, figuritas. Este es de Power, de Chainsaw Man. Es una figura increíblemente hermosa, que también a muy buen precio. Eso es lo bueno de este tipo de expos, que a veces encuentras unos precios bastante accesibles. Muy bonito de uno de los personajes favoritos de Chainsaw Man para mí, Power. ¡Demonio de mierda! ¿Cómo se atreve a secuestrar a un gatito? Es mi deber hacerlo pagar por eso. Como Devil Hunter no lo puedo dejar pasar. Y lo que podría llamar la joya de la corona es esta Psycho Jump, que para mí era muy difícil encontrar estas en específico. La vi, no dudé en comprarlo. Ahorita lo vamos a abrir ya más cerca, pero es algo hermoso. Yo creo que es uno de los que más me ha gustado de la colección que tengo hasta el momento, haber encontrado esta Psycho Jump, y que próximamente voy a tratar de buscar. Bueno, ya encontré el proveedor, voy a tratar de comprarlo, lo que son la Shonen Jump, porque también es algo que me gustaría mucho poder coleccionar, pero esta se las vamos a estar mostrando
próximamente. Entonces, esas son las compras, no fueron muchas, algunas otras cositas por ahí que llegaron en esa TusoCon, que por cierto, en agosto próximo va a ser nuevamente la segunda edición de este año 2025 y vamos a estar por allá, espero grabando y todo eso, pero sí comprando algunas otras cositas. Pero todo esto que tenemos aquí, a lo mejor usted va a decir, no es mucho, pero para mí es un montón de dinero y de adquisición, todo al momento en Panini. Ya próximamente estaremos buscando dónde encontrar Camite, dónde encontrar Distrito Manga y lo demás que haya, pero por lo mientras casi todo en Panini. Creo que agradecer, sobre todo ahorita que se ve la toma así, a Panini, la tienda Panini de aquí de Pachuca, en Hidalgo, porque cada que vamos a hacer alguna compra nos regalan estos pósters conmemorativos de Billy Bat y de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, de las cuales les vamos a estar platicando y que me estoy volviendo fanático de su obra. Pero bueno, vamos al detalle de cada uno de estos mangas. ¡Oigan! ¿No hay una forma normal de hacerlo? Deja de lloriquear, mocoso. ¿No ves que te voy a regresar un huevo? Te lo voy a colocar donde va. Arrancamos con Dandadan, que en esta ocasión compramos los primeros 3 tomos que abarcan aproximadamente la mitad de la primera temporada del anime, y también sumamos el tomo número 15, que tiene un tono pues más sentimental. Y la historia de Dandadan es absurda, sí, pero en el mejor sentido. La trama es completamente fuera de lo común, que para que se den una idea, pues Dragon Ball no es el único manga donde andan buscando esferas perdidas. Y este tomo número 15 es hasta ahora el último que ha publicado Panini Manga en México, con el que ya solo estamos a 5 tomos de alcanzar la publicación japonesa, que corre a cargo de Shueisha bajo el sello de Jump Comics Plus. ¿Y de qué trata el manga? Pues bueno, la historia gira en torno a Momo Ayase, una chica de secundaria que por azares del destino termina conociendo a Ken Takakura, mejor conocido como Ocaron. Y sí, en el manga explican bien de dónde viene el apodo. Juntos tendrán que enfrentarse a yokais, que son criaturas sobrenaturales del folclore japonés, y alienígenas para recuperar, bueno, las bolas del protagonista. Suena ridículo, lo sé, pero créanme que la trama va mucho más allá de eso. Y esto se los platico por si usted es un señor que también está tratando de juntarse con sus hijos a leer mangas, pues entienda de qué va Dandadan y no se vaya usted a espantar cuando vea las portadas o vea el anime en Netflix, que por cierto ya empezó esa segunda temporada. Y continuamos fuerte con un clásico moderno que es 20th Century Boys de Naoki Urasawa en su edición Kansenban, que es una gran edición. Y este primer tomo pues me atrapó desde la portada, inclusive el póster que les mostraba hace un momento, que tiene como un mejor papel y hasta con páginas a color, justo como se publicó originalmente en revista. Pero lo mejor está dentro. La historia sigue a Kenji, un tipo común que de pronto se ve envuelto en una conspiración que parece sacada de los juegos de su infancia. Un símbolo extraño, este que están viendo ustedes aquí, a lo mejor no es tan este símbolo. Un líder misterioso conocido como Amigo, que por acá se los voy a mostrar en un momento, lo estoy buscando, ese Amigo. Bueno, les voy a dar una pequeña ojeada aquí. Y un pasado que regresa para cambiarlo todo. Lo que me encanta es cómo Urasawa mezcla nostalgia, thriller, crítica social, y vas leyendo y de pronto estás metido en una historia de proporciones épicas que empezó con niños inventando un juego. Si nunca lo has leído, esta edición es la forma ideal de hacerlo. Y si ya la conoces, tenerlo en este formato es un lujo total, un completo lujo. Me encanta la sobrecubierta y la frase que es muy buena. Nos reiríamos entonces mirándonos ahora. Esto de la sobrecubierta a mí la verdad es que me encanta. Estas ediciones nuevas de 20th Century Boys a un excelente precio, sobre todo por la calidad que trae tanto en la sobrecubierta como las páginas a color.
Y como ya es costumbre en Panini, dar el separador en el primer tomo sobre todo. Pero bueno, son unas cuantas hojas que vienen aquí a color, pero que la historia es la importante, la verdaderamente importante de este 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Y esta compra en específico no fue en el mes de junio, fue en el mes de abril dentro de la TusoCon, porque tenemos a veces en nuestra tienda en Pachuca, y digo nuestra porque es la que nos queda muy cercana y la única aquí en Pachuca, Hidalgo, pues no siempre encontramos los tomos que queremos o los títulos que queremos. Entonces tenemos que ir a una convención como lo es la TusoCon a conseguir estas joyitas. Y estoy hablando en específico de Oshinoko, la trama que gira en torno a Garu Amemiya, un ginecólogo que además de su profesión es un gran fan de la joven idol Ai Hoshino. Y su vida da un giro inesperado cuando Ai llega a su hospital embarazada de gemelos. Y a partir de ese momento, Goru se ve envuelto en su mundo de una forma que jamás imaginó. Tras un trágico encuentro con un acosador obsesionado con Ai, Goru muere. Pero su historia no termina ahí, reencarna como uno de los hijos de Ai, conservando todos los recuerdos de su vida anterior. Y junto a su hermana gemela, quien también ha reencarnado con recuerdos de otra vida, intentan proteger a su madre mientras descubren el lado más oscuro y complejo del mundo del espectáculo. Así es que esta es una joyita que les estamos recomendando. Aquí el tomo número 5 y tomo número 4 de Oshinoko. Y este es uno de también, como lo fue 20th Century Boys, un primer tomo que es Ruri Dragon de Masaoki Shindo, que acaba de ser lanzado por Panini Manga. Y el primer tomo de Ruri Dragon, pensando que se trataba de un manga de peleas, por eso lo compré, pero la sorpresa fue grande al descubrir que no es así. Este tomo tiene más el estilo de un slice of life, que son esos mangas que retratan momentos cotidianos de la vida de los personajes, y aunque con algunos toques de acción. Pero ¿de qué va esta historia? El manga sigue a Ruri Aoki, una chica de preparatoria, que un día se despierta con unos cuernos en la frente, y al bajar al contárselo a su mamá, pues bueno, ella lo toma con toda la calma del mundo y la manda a la escuela, pues como si nada pasara. A lo largo del tomo vemos cómo Ruri enfrenta distintas situaciones derivadas de su nueva apariencia, compañeros molestos, explosiones sin previo aviso y sobre todo el miedo al rechazo. Todo esto contado con un tono ligero, divertido, con un toque sobrenatural que lo hace bastante especial. No sé si este va a ser bimestral, mensual o trimestral, lo voy a investigar. Pero bueno, ya empezamos la colección de Ruri Dragon, este primero, y también, como les digo, los primeros tomos de cada uno de los títulos incluyen su separador. Otro primer tomo. Este no sé si también salió en mayo, junio, abril, bueno, salió en este trimestre, que es Kagurabachi, el tomo número 1. Y es un caso curioso dentro del mundo del manga, porque al principio fue duramente criticado, sobre todo por el dibujo y por tener, según algunos, una trama genérica de venganza. Yo creo que más bien es como este tipo de dibujo, ¿no? Un poco más simple. Pero irónicamente terminó ganándose el cariño del público gracias a esos mismos elementos que en un inicio parecían ser un talón de Aquiles. El arte tiene altibajos, en algunos momentos se siente simple, casi básico, pero en otros realmente sorprende con escenas visualmente impresionantes. ¿Y de qué trata Kagurabachi? Bueno, es una historia de venganza. El protagonista, Chihiro, vivía con su padre, un legendario herrero conocido por haber forjado las espadas que pusieron fin a una gran guerra, y todo cambia cuando ocurre una tragedia que lo marca profundamente. Su padre es asesinado y sus preciadas katanas mágicas son robadas. A partir de ese momento, Chihiro emprende una misión para recuperar esas espadas y en el proceso cobrarse justicia con sus propias manos. Nuevamente, tomo número 1 con su respectivo separador, que son una chulada y que a veces no te gusta el manga, pero necesitas el separador de Panini. Kagurabachi de Takeru Hokazono.
Y ese es un caso especial, porque así como les comentaba que cada que vamos a hacer una compra en Panini, en la tienda Panini de aquí de Pachuca, nos regalan un póster. No necesariamente no se toma, sino que hay muchos ahí, podemos escoger el que nosotros queramos. Encontré este póster de Marius Toxin y me llamó mucho la atención. Dije, bueno, lo voy a comprar. Ya he aquí el tomo número 1, el tomo número 2. Ya salió el 3, ese va a venir para las compras de julio. Pero bueno, ¿de qué va este Marius Toxin? Con solo leer los 2 primeros tomos, te das cuenta de que esta historia es todo menos común. Es un manga poco conocido, con una comunidad aún pequeña, pero que sin duda merece más atención. Estamos ante un shonen de peleas con una propuesta bastante original. Y si hay algo que realmente destaca, pues son las peleas. Cada ataque y cada impulso están cuidadosamente construidos para que el lector lo sienta de verdad. ¿Y de qué trata esto? Pues bueno, la historia sigue a Hero, un asesino experto en muertes por envenenamiento que se enfrenta a un reto completamente fuera de su zona de confort y debe encontrar una novia y tener un hijo. La razón de esto, pues, es cumplir el legado de su clan y continuar la tradición familiar. Y durante una de sus misiones conoce a Kinosaki, quien se convertirá en su guía en temas del amor, prácticamente un casamiento profesional, y juntos emprenden esta insólita pero adictiva aventura entre el romance forzado y las peleas mortales. Esto es Marius Toxin. Ya en julio tendremos el tercero para que sigamos creciendo la colección. Y nuevamente, por si no me creen, tomo número 1. Ese sí un poco más simple, el separador. Este está bonito del otro lado, pero aquí sí un poquito más simple. Marius Toxin de Yaum Yaku. Te doy un segundo para que me sueltes. Su fuerza es distinta a la de Satoru Gojo y de una maldad descomunal. Y bueno, le entramos al primer tomo de Jujutsu Kaisen, uno de los shonen más populares de los últimos años. Y si bien muchos llegaron al anime por las peleas espectaculares, el manga desde el inicio ya dejaba claro que esto no iba a ser solo otro típico manga de exorcistas. Y desde el primer tomo se siente un tono oscuro, con momentos intensos, personajes que cargan con decisiones difíciles desde muy temprano de la historia. Y sí, también las peleas tienen ese peso dramático que distinguen a la serie. ¿De qué trata Jujutsu Kaisen? Aquí me da un poco de miedo platicarles porque es mi impresión, porque eso es una gran serie que mucha gente conoce. A lo mejor voy a decir algo que no es correcto, pero recuerden que estamos empezando. Porque la historia sigue a Yuji Itadori, un chico común con una fuerza física fuera de lo normal, y su vida da un giro cuando entra en contacto con un objetivo maldito, que es un dedo momificado que resulta ser parte del legendario demonio Sakuna, que es el rey de las maldiciones. Al intentar salvar a sus amigos, Yuji termina tragándose el dedo y convirtiéndose en el recipiente de Sukuna. A partir de ahí, pues es arrastrado al mundo de la hechicería Jujutsu, donde aprende a combatir maldiciones mientras lucha por mantener el control de su cuerpo y su destino. Si con esto que les acabo de decir no les impresiona lo que es Jujutsu Kaisen, entonces usted está perdido. Pero bueno, acá otro tomo número 1, y esto me parece increíble porque en algunas otras compras que hemos hecho en Panini, el tomo número 1 ya no nos ha incluido el separador. No sé si es porque es una reimpresión, no sé si porque antes de cargarlo en el paquete lo quitan y se lo quedan, pero aquí en tienda, y sobre todo no fue en tienda, también fue en Amazon y directamente, sí, la tienda de Pachuca, y en Amazon los compramos y aquí sí nos llegaron y nos lo entregaron con el separador. Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, que es se dibuja como este gatito. Es como el de One Piece, ¿no? Que es un pescado, una cabeza de pescado. Y llegamos a esto que la verdad es que no les voy a decir que me dolió, pero estos son los más costosos, y no lo digo presuntuosamente, sino que sí tiene un costo muy alto cada uno de estos mangas. Pero la verdad es que Naoki Urasawa me tiene vuelto loco, me ha volado la cabeza y me estoy volviendo fanático de su obra. Compré el tomo número 2, número 3 y número 4 y en julio, este mes de julio, vamos por el 1.
y es trimestral, si no mal recuerdo, de Billy Bat. Entonces ya voy a tener un descanso un ratito para poder juntar más dinero y comprar el tomo número 5, pero el 1 ya vendrá en camino para estas compras de julio. Pero ¿de qué va este Billy Bat? Porque es una de las joyas que yo lo veo así, es una de las joyas de este mes, el último gran trabajo del maestro Naoki Urasawa, que si ya leíste Monster o la que les había dicho hace un momento, 20th Century Boys, sabes exactamente del nivel de complejidad y calidad del que estamos hablando. Esta historia arranca con un dibujante japonés en Estados Unidos en los años 40 que empieza a sospechar que su personaje Billy Bat no es tan original como creía. Aquí les estoy mostrando. Este es el personaje que él está dibujando. Vean, también trae páginas a color. Y algo que a mí me parece increíble, pues es la sobrecubierta. Como por fuera también lo trae y viene de esta manera, de Billy Bat. Bueno, les decía que empieza a sospechar de su personaje que no es tan original y a partir de ahí todo se transforma. Conspiraciones, saltos en el tiempo, reinterpretaciones de la historia mundial y un misterio que te atrapa desde el primer tomo. Lo más impresionante es cómo Urasawa conecta los hechos aparentemente inconexos a lo largo de siglos en una narrativa perfectamente estructurada. Y hay momentos en los que no sabes si estás leyendo un manga o descifrando un código secreto. La historia es densa, sí, pero también hipnótica y cada capítulo te deja con esa sensación de necesitar saber más. Y aunque no todos los arcos mantienen el mismo ritmo, el conjunto es tan ambicioso que se vuelve una gran experiencia y también inolvidable. Como siempre, el dibujo es magistral y el co-guión de Takashi Nagasaki le da aún más fuerza a la trama. Billy Bat no es solo una buena lectura, es una obra que te hace pensar, que te desafía y que se queda contigo pues mucho tiempo después de cerrar el tomo. Muy recomendada si te gustan las historias que mezclan el thriller, la historia y metaficción con un estilo único. Y les digo, en los primeros tomos, bueno, el primer tomo se dice, porque no lo tengo, lo he visto por algún lado, que trae más hojas a color, que la verdad yo no le doy tanta importancia a eso, se ve muy bien, pero sí es bastante grande, bastante gordo, con la sobrecubierta de la misma manera que los otros que les había comentado, pero se vuelve una de las joyitas, más allá del costo, lo que pueda uno invertir en tener estos tomos, pues es una historia que a mí me encanta, Billy Bat. Y seguimos con pura nostalgia bien servida, porque Dragon Quest The Adventure of Dai, el tomo número 2, solamente conseguí el tomo número 2, el 1 por lo menos en tienda estaba agotado, también otro de esos tomos, no voy a tomar para que noten la diferencia en el grosor entre uno y otro, y así se imaginarán ustedes, ¿no? Porque Panini, recuerden que en mayo pasado, junio, pues hizo la homologación de precios. Todos los mangas del título tienen el mismo costo. Entonces, si en algún momento en abril encontrábamos Jujutsu Kaisen en 89, 90 pesos mexicanos, aproximadamente unos 4 o 5 dólares, pues todos se fueron al precio del último. Ya 169, 159, aproximadamente unos 8 o 9 dólares, fue al doble de su precio. Entonces, si lo den en la parte del grosor, pues sí costó más, casi 300 pesos. Sí cuesta más de 300 pesos, Billy Bat, pero vean que son, pues, ¿cuántos tomos de grosor? Son unos 2 o 3 de y es lo que cuesta. Y Dragon Quest, les digo, no encontré el tomo número 1 en la tienda, lo trataré de buscar en línea. Pero bueno, esta edición es una delicia si creciste con la saga clásica o con el anime, ya sea de los 90s o el reboot que recientemente se lanzó. Aquí seguimos acompañando a Dai, el joven héroe creado entre monstruos, mientras continúa su entrenamiento como discípulo de Aban. Y este volumen sube la apuesta porque aparecen nuevos villanos. El peligro se siente más real y el desarrollo de Dai como guerrero empieza a tomar forma. El estilo shonen clásico está presente en cada página, pero con ese encanto que solo Dragon Quest sabe dar, que son espadas, hechizos, monstruos entrañables y mucho corazón. El dibujo de Koji Inada se mantiene sólido, con batallas bien coreografiadas, expresiones súper expresivas. El guión de Riki Sanjo respeta el espíritu aventurero de la franquicia y mezclándolo con humor, drama y acción en el momento justo.
un gran tomo para los fans del RPG, del manga clásico o simplemente de las buenas historias de aventura con alma. Para los que somos fanáticos de Dragon Ball, pues, y somos un tanto que no sabemos tanto, pues vemos esto y nos atrapa de inmediato este Dragon Quest The Adventure of Dai. Esperemos que para julio también ya tengamos el 1 y no sé si ya venga el 3. Y este es uno de los que más quería. Dragon Ball, aquella vez que reencarné como Yamcha. Y esta compra fue más por pura curiosidad y por gusto. Y vaya que me sorprendió porque Dragon Ball, aquella vez que reencarné en Yamcha, es un one shot que nació casi como una broma entre fans y terminó convirtiéndose en un manga oficial, publicado por Shueisha en el 2016. Lo escribió y dibujó Dragon Garon Lee, un artista que empezó haciendo fan arts en Twitter y que fue tan bueno imitando el estilo de Akira Toriyama que acabó fichado para esto. Y la premisa es tan absurda como genial porque un fan del universo de Dragon Ball muere y reencarna en el cuerpo de Yamcha, justo al inicio de la serie, solo que ahora tiene todo el conocimiento del fan hardcore que fue en su vida anterior. ¿Cuál es la meta de esta historia? Pues bueno, evitar que Yamcha sea, pues eso, que sea Yamcha. Y el resultado es un homenaje lleno de humor, paradojas temporales y momentos que hacen reír a cualquiera que conozca bien a Dragon Ball. El dibujo, pues bueno, es espectacular. Dragon Garon Lee clava el estilo de Toriyama sin caer en la imitación vacía y el ritmo de la historia va rapidito como debe ser un tomo único. ¿Vale la pena? Sí, totalmente. Si eres fan del universo de Goku y compañía, pues bueno, ¿quieres ver a Yamcha tener por fin su momento de gloria? Aunque sea en otra vida, pues bueno, aquella vez que reencarné como Yamcha, es la opción. Y les digo, tan bueno es esto que miren, incluye no sé si un sticker, una pegatina, está hermosa y el separador, tal vez no tan hermoso, pero sí un estilo más limpio, más simple, como podría haber sido en aquellos años, pero bueno, esta es aquella vez que reencarné como Yamcha. Vean nada más, qué chulada, porque ahora sí, Dragon Garon Lee, pues bueno, aquí está su dibujo. Tienen que hacerlo, gracias. Y esta es otra de esas compras que hace solamente por puro gusto, que es el Demon Slayer, el School Days. Si ya leíste el manga original o viste el anime, esto es básicamente un bonus cómico en forma de spin-off escolar. Aquí no hay demonios, ni espadas, ni sangre. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu o Inosuke son estudiantes de secundaria y toda la historia se desarrolla en un ambiente escolar moderno. Este tipo de spin-offs son muy comunes en series populares y School Days no es la excepción, porque fue creado como parte del contenido especial para fans en tono de parodia ligera, y lo mejor es que respeta la esencia de los personajes, pero los pone en situaciones totalmente absurdas y modernas. Inosuke con uniforme, Satsuko igual de intenso con las chicas y Tanjiro, pues bueno, Tanjiro sigue siendo un pan de Dios. Todo con ese humor tierno que le encantan a la base de fans. Y el dibujo mantiene la estética chibi y relajada, y aunque no tiene el peso del manga principal, es perfecto para reírte un rato. Si ya conoces la historia, quieres ver a tus personajes favoritos en otro contexto. Y si te gusta el humor y el universo de Kimetsu no Yaiba, School Days es una adicción divertida para tu colección, o si no, para la colección de, no sé, como para mí, para tus hijos, para niños pequeños que se quieren iniciar en el manga. Esta es una gran opción, pero les digo, aunque seas un cuarentón como su servidor que está hablando, pues bueno, también se la van a pasar riéndose. Y nuevamente, tomo número 1, un hermoso separador. Les digo la diferencia con los otros. Vean qué hermoso separador de Demon Slayer School Days. Esta es otra de las compras de junio. Y esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy comprando cosas así? No tengo hasta del 1 al 18 de Sakamoto Days, tengo el 1 y el 2 y el 3. Pero quise comprar el 19, que es el último tomo que fue lanzado por Panini Manga, porque quiero empezar a que esto no después en unos años se me haga difícil encontrarlo. Entonces es el último tomo que lanzaron. Y si aún no conoces esta serie, vamos a resumirla muy rápido.
Sakamoto era el asesino más temido del submundo hasta que se enamoró, se casó, engordó y se retiró para abrir una tienda de conveniencia. Si usted se siente identificado como yo con esto, de que se casa, se enamora y se pone todo marrano, pues bueno, Sakamoto Days va a ser como un espejo para usted. Pero claro, el paso del tiempo usted sabe que no perdona y ahora tiene que defender su nueva vida sin dejar de ser letal. En este número 19 las cosas se ponen cada vez más serias. La historia entra en una fase de conflicto directo con la Orden y otros asesinos igual de temibles, y hay giros, nuevas alianzas y peleas que son una absoluta locura. Yuto Suzuki, el autor, se luce con su ritmo visual y las peleas están coreografiadas como si fueran escenas de cine, con humor, tensión, técnica, y lo mejor es que el manga nunca pierde su identidad. Entre el caos siempre hay espacio para chistes rápidos, momentos tiernos. Y a estas alturas Sakamoto Days ya no es solo una comedia de acción, es una historia sólida con desarrollo, misterio, personajes memorables. Y este tomo número 19 demuestra con creces lo que les estoy diciendo. Si te gusta el manga que combina humor, acción, tipo John Wick y un protagonista entrañable, Sakamoto Days debería estar en tu estantería o en tu carrito, en esos libreros, para que los vayas juntando. Esperemos que en julio también tengamos un poquito más de estos de Sakamoto Days para ir acrecentando la lectura, y sobre todo porque se acaba de estrenar precisamente en esta semana que estamos grabando la continuación de la primera temporada de Sakamoto Days en Netflix, y el episodio número 12 es una chulada. Creo que nuestro hijo es gay. Es este manga. Y esta fue una de las compras más especiales del mes de Okura. Creo que nuestro hijo es gay, que es una historia sencilla pero llena de humanidad, que narra la vida diaria de una familia japonesa, en especial la relación entre una madre amorosa y su hijo adolescente, Hiroki, que probablemente sea gay, aunque aún no se atreve a decirlo en voz alta. Lo más bonito es que no se trata de un drama intenso ni de conflictos fuertes, al contrario es un slice of life cálido, con mucho humor y momentos cotidianos donde la madre, sin presionar, acompaña con cariño a su hijo, con comprensión y cariño. Y el dibujo es sencillo pero efectivo, con un estilo que refuerza lo natural y lo cercano de la historia. Cada capítulo es como una pequeña ventana del crecimiento personal, al respeto y al amor sin condiciones, en un mundo donde muchas veces el miedo a ser uno mismo sigue presente. Y este manga nos recuerda lo importante que es escuchar, apoyar, sin querer juzgar. Y creo que nuestro hijo es gay no solo es tierno y entretenido, sino es necesario y vale totalmente la pena tenerlo en la colección. Yo compré el tomo número 5, que ahora en junio, hubo una oferta especial en Panini para títulos de, no sé cómo llamarlo, pero para lo del Orgullo. No lo compré ahí, lo había comprado antes. Pero voy a conseguir los otros 4 porque aquí termino y no sé si realmente este chico Hiroki termina siendo gay o solamente es la percepción equivocada de sus padres, que presionan para que salga de cierta manera y quieren conocerlo. Pero bueno, lo bonito también de esto es este sobre, porque incluye unas postales. Cada tomo incluye una postal, como esta. Vean, es muy, muy linda, no sé la serigrafía, no sé cómo le llaman a la cosa que le ponen encima, pero es muy bonita, cada uno incluye. Y el tomo número 5 incluye este sobre para que vayas guardando tus postales y las colecciones. Pero así es que esperemos también en julio, y si no, esta de verdad me gustó mucho la historia, sí, pero no le voy a entrar tan rápido. Vamos a ver hasta cuándo podemos juntar los otros 4, porque hay otras prioridades, pero se los recomiendo bastante. Una lectura muy rápida, muy simple, y que te va a estar haciendo reír bastante y te vas a identificar en ciertos momentos con algunas cosas que hacen los padres, no necesariamente porque el hijo sea gay. Y claro que no podía faltar un poco del caos con estilo. Chainsaw Man, tomos 10 y 11. Y aquí entramos de lleno en uno de los arcos más intensos de la serie, porque es el enfrentamiento contra el Gun Devil, la aparición de nuevos demonios, traiciones brutales y sí, más de una muerte que duele. Tatsuki Fujimoto va directo al cuello. Estos 2 tomos están cargados de acción frenética, escenas sangrientas y revelaciones que cambian por completo el rumbo de la historia.
Este tomo 10 te deja sin aliento con el desarrollo de Aki, Power y Denji como equipo, y justo antes de que todo empiece a romperse, el 11 por su parte es una montaña rusa emocional y narrativa, donde nada es lo que se espera. Visualmente es una locura. Fujimoto sabe cómo dirigir cada viñeta como si fuera un plano de cine de autor, crudo, impredecible y brillante en su rareza. Y estos tomos marcan el cierre perfecto para la primera parte de la serie y dejan todo listo para el salto hacia la saga de Asa y el nuevo instituto. Y si llegaste hasta aquí, sabes cómo Chainsaw Man no es solo gore con motosierras, es una obra con identidad propia que no se guarda nada. 2 tomos imprescindibles que esperemos completar por lo menos del 1 al 12, 13, en lo que es julio, para llegar, porque también son bastantitos, pero estamos creciendo ya esta colección de Chainsaw Man, una de mis favoritas, que descubrí precisamente el cierre del 2024, pero en este 2025 me estoy haciendo de ellos. Y cuando hicimos el unboxing de los de marzo, abril, no recuerdo, dije que era la joya de la corona, un manga que me gustó muchísimo, el Thunder Tree, y en aquel momento yo decía Thunder Number 3, también ven. Tomo número 1, bueno, pues les digo, viene de ese tiempo, lo leí, me encantó, me gustó, y dije, qué bueno que ya lo tengo, lo voy a ir coleccionando, pero, oh, sorpresa, señores, que cuando compré el 1 ya había más, y no me pude quedar atrás, tuvimos que ponernos al corriente, porque el tomo número 7 salió en junio, y según tengo entendido vamos a llegar a los 10 tomos a fin de año, y con eso se va a acabar este tiraje de Thunder Tree, que es algo impresionante, porque Yuki Ikeda es una serie que mezcla la ciencia ficción, la acción, el drama adolescente con una frescura y energía que hace destacar. La historia gira en torno a Piontaro, que es él, y sus 2 inseparables amigos, conocidos como los Small Tree porque son chaparritos. Todo comienza en un entorno cotidiano y escolar, pero pronto la serie se sumerge en un mundo paralelo donde los personajes adquieren habilidades sobrenaturales, enfrentándose a amenazas alienígenas en un escenario lleno de tensión y misterio. La narrativa combina momentos intensos de acción con escenas íntimas, emotivas, explorando la amistad y el crecimiento personal y el choque entre mundos distintos. El estilo artístico es detallado, vean todo el detalle que trae las naves, las peleas, es demasiado tonos grises. Es increíble, vean nada más lo que viene aquí. Y a lo largo de la serie Ikeda construye un universo complejo pero accesible en el que cada personaje evoluciona y se enfrenta a sus propios desafíos, mientras que la trama avanza hacia un clímax cargado de sorpresas y revelaciones. Thunder Tree es para quienes buscan una historia que combine lo fantástico con lo humano, una mezcla de aventura, misterio y emociones profundas, y sin duda una serie que vale la pena seguir hasta el último tomo. Les digo, son todas estas, la verdad es que ahorita nada más he leído pues el que tenía el 1, el 2 también, el día que lo compré, y todavía me falta leer todo esto, pero la verdad es que estoy muy emocionado y me encanta poder empezar una colección como lo es esta de Thunder Tree creo que es mi primera colección en la que voy a la par con todos los tomos, como podrán ver. Y seguimos con los pesos pesados. My Hero Academia volumen 44, el tomo 42, perdón. Y a estas alturas la historia ya entró en su recta final y este tomo es pura adrenalina. El enfrentamiento entre héroes y villanos llega a un punto crítico, con batallas que están al límite tanto física como emocionalmente. Y en este volumen seguimos viendo el impacto de la guerra total, el All for One, sigue avanzando con su plan y sus estudios, y los estudiantes, que ya dejaron de ser chicos, tienen que actuar como verdaderos héroes sin red de seguridad. Kogeni Horikoshi eleva la intensidad al máximo y las emociones son crudas, la desesperación se siente y cada página te recuerda que estamos ante el clímax de algo enorme. Aquí hay un detalle porque se estuvo haciendo mucha polémica sobre esta parte. A mí me encantó, es la primera vez que me sale y es lindo. Shinikiri, una cosa así se le llaman, que mucha gente quería. Pero la verdad es que el tomo es muy económico. Este sí no trae sobrecubierta y inclusive las hojas tienen un tono amarillo, como ya de muy viejo, aunque es una reimpresión, creo que es así. Pero a mí me encantó. La verdad es que con que traiga esto sin que te cobren un peso más, para mí ya es ganancia. Hay gente que a lo mejor no,
y siente que lo que está pagando debe de ser algo más, bueno, pero yo al iniciar mi colección de My Hero Academia quise empezar por este tomo, que creo que es la mejor opción, lo último que lanzó Panini en este mes de junio, precisamente. Y ahora sí, este que les había dicho que compré en la Tuzo con la Psycho Jump 8, que esta revista es trimestral, se lanza en Japón, no, aquí no llega a Panini ni nada de ese tipo de cosas, que está pensada para el público juvenil, llena de spin-offs, de extras, de cartas, promociones especiales. Y este número, pues bueno, trae a Dragon Ball, trae a One Piece, trae a Sakamoto Days, My Hero Academia, creo que también por ahí anda. Bueno, esta incluye pues regalos, y eso es algo increíble, vean, porque uno entra aquí y viene con esto, sobre todo viene con una liga, que por ahí ya se me perdió la liga, por acá está, viene todo con una liga, y yo decía, ¿por qué le pusieron esta liga? Bueno, en Japón así están, ustedes ven videos de las librerías, viene, y trae este regalo, y no se los había enseñado en el video de lo que fuimos a la TuzoCon, porque quería hacerle un video especial, pero miren, trae tarjetas en tercera dimensión, de esta, no sé cómo se llama, no sé cuál es el título, pero es como un manga sobre tenis. Trae unas tarjetas de One Piece que son increíbles. No salen. Ahí está. Este es Marco el Fénix, algo así de One Piece. Aquí viene. Acá hay otra. Esta es de Dragon Ball. Vean qué hermoso. Y esta, que este es de Yu-Gi-Oh. Bueno, vienen estas tres. Aparte viene un póster que es fantástico. De Sakamoto Days. Que yo digo que esta es la segunda temporada, porque son los personajes que acaban de salir en la segunda temporada. Bueno, en la primera temporada, la continuación. Pero vean nada más lo que es esto. Es hermoso. Y acá para jugar. Este es para jugar precisamente de este manga de tenis. No sé si sea un anime. Ahí si alguien sabe, pónganlo en los comentarios. Pero esto es lo que viene. Y acá viene estas tarjetitas que son precisamente para jugar en ese tablero. Fíjense. Pero bueno, esto viene de regalo y cada una de ellas incluye una cosa diferente. Pero como les comentaba, son spin-offs. Pero vean nada más, trae muchísima publicidad de las figuras que se venden ahí. Vienen algunos para concursos para que tú rasques y veas qué es lo que te vas a encontrar por acá. Vean la calidad de esto, es increíble. Noticias sobre niños japoneses muy graciosos de fútbol. Todavía estoy estudiando japonés, pero todavía no llego a esa parte. Lo de Sakamoto Days. Y acá viene Holidays de Sakamoto, que es bastante gracioso, que es un spin-off. Vean, lo comiéndose una... Acá le decimos Maruchan, pero ahí es una Nissin. Pero vean la calidad del papel. Es muy diferente a lo de los mangas. Se siente como si fuera algodón. Entonces viene esa historia de Sakamoto. Por acá vienen otras. Acá viene lo de One Piece. Vean ustedes. Demon Slayer School Days también viene por acá. Y aquí vienen otras historias que les digo. También viene una de Dragon Ball que es muy buena. Aquí está. Otra. Y así, son demasiados spin-offs muy buenos. Una revista realmente genial donde uno va aprendiendo un montón de cosas. Sandland, también de Akira Toriyama, si no mal recuerdo. Esta que es fantástica y la quiero empezar. Vean a color, las hojas a color. Y después ya se convierten en otras ya en blanco y negro. De otras historias que uno va aprendiendo y va conociendo. Entonces esto fue increíble encontrarlo a un super precio. La verdad es que fue un super precio, 300 pesos aproximadamente me costó esta Psycho Junk, que les digo, me fanatizó, está extremadamente grande, y esta son versiones especiales porque son portadas de Dragon Ball dibujadas
por otros artistas. Hay unas que son muy conocidas, como es la que dibujó Oda de One Piece. Aquí la dibujó, no recuerdo cómo se llama el artista, Tejiro Inoue. Dibujó esta de Dragon Ball y se estuvieron saliendo el año pasado por los 40 años de Dragon Ball. Ya no alcanzó a ver la Akira Toriyama todas las portadas, pero van saliendo, esta es la número 17. Van saliendo, o 36 de 42, no sé cuál sea, pero bueno, redibujan esas portadas de Dragon Ball y las ponen en esta Psycho Jump. Entonces, y pues es una de esas joyas que quiero mucho. Y bueno, esas son las compras de junio, algunas cositas de abril, son 3 o 4, pero en total son aproximadamente 30 y tantos mangas. El banco me va a andar correteando. Y me faltó hablarles de No me molestes Nagatoro, el número 12, que ya este también es uno de los que ya tengo como completa, desde el 1 a este, algunos de Panini España, y el volumen número 3 de One Piece también. Vamos por ahí del 14-15 de One Piece. Y la verdad es que esto es genial, estar haciendo este tipo de colecciones, estar invirtiendo en este tipo de cosas, porque sí, sobre todo incita a la lectura, nos ayuda a entender un poquito más, a distraernos. Y como les digo, como padres vas entendiendo qué es lo que están viendo tus hijos, que les gusta toda esta parte de la manga. Espero hayan divertido con esto, se la hayan pasado muy bien. Vamos a estar haciendo estos videos y vamos a empezar a subir más. Sé que el video va mucho a la música, al rock y todo eso, pero también tenemos nuestro corazoncito para este tipo de contenidos. Recuerden seguirnos en Facebook, darle like, activar la campanita, dejarnos sus comentarios. ¿Ustedes compran, no compran? Si les gusta que hagamos más, ¿qué les gustaría que revisáramos desde nuestra perspectiva tanto virgen? Para ir comprando nuevos mangas y platicarles sobre todo esto. Yo soy Toño Vázquez de Seno Shikara. Nos vemos en la próxima.